La salud nos importa y hoy hablamos de una de las dolencias que está muy generalizada, principalmente en Occidente. Hablamos de la ansiedad. Se estima que un 20% de la población la padece. Es un tema que queremos abordar con la psicóloga Maite Pascual. Tus experiencias son recuerdos llenos de palabras y sonidos. Cada momento de tu vida es único. No quedarte a medias depende de ti. Centro Navarro de la Audición. No pierdas más tiempo. Volverás a entender. Pascual, psicóloga. ¿Qué tal, Maite? Bienvenida. Buenas tardes. Bueno, hablemos de la ansiedad. ¿Qué es exactamente y cómo se presenta y a qué se debe? ¿Cuáles son sus causas? Y no sé si es algo positivo o negativo realmente, Maite. Bueno, la ansiedad realmente es una emoción que todos hemos sentido alguna vez, pues cuando vas a presentarte a un examen o una entrevista de trabajo, ¿vale? En situaciones así nuevas, desconocidas, todos generamos un poquito de ansiedad. Y aunque la sintomatología es desagradable, no nos gusta mucho, sí que tiene una función positiva y es prepararnos para esa situación nueva, para abordarla bien, ¿eh? Entonces, es positiva en realidad porque es una emoción y las emociones en principio no son negativas y cumple la función de prepararnos, ¿no? Para un acontecimiento. El problema viene a ser cuando se convierte en una ansiedad con una intensidad o una frecuencia demasiado duradera. Sí. ¿Y por qué se puede generar, Maite? Está claro que a veces el desempleo, la situación complicada, por ejemplo, laboralmente o problemas familiares, y volviendo a la situación laboral, la crisis económica con tantos mensajes negativos, con situaciones difíciles en algunas familias, ¿ha sido el detonante para que aumenten las cifras de ansiedad en nuestro mundo, fundamentalmente en Occidente? Sí. Actualmente ha habido un incremento muy grande de trastornos de ansiedad, bueno, en general de trastornos de salud mental. Ha habido un 10% más de consultas a salud mental. Hay un 7% de las bajas laborales tienen que ver con los trastornos mentales, con trastornos de salud mental, y más de la mitad con ansiedad, depresión. Sí que tiene mucho que ver con la forma de vida que llevamos. Claro, hablemos de los síntomas claros, ¿no? Para no confundirnos entre una situación u otra, ¿no? Hablemos de la ansiedad, síntomas físicos, por ejemplo, y síntomas psicológicos. ¿Qué nos pasa? Vale, la ansiedad tiene varias sintomatologías diferentes, pero la principal característica de la ansiedad es que hay un aumento del nivel de activación del organismo, ¿vale? Todo eso pues, produce a nivel psicológico irritabilidad, dificultad para concentrarse, dificultad para dormir, y a nivel físico pues, taquicardia, sudoración, sequedad en la boca, dolores de cabeza. Un poco esa es la sintomatología más común. Claro, pero puede ser un problema menor o bien agravarse en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Vale, la diferencia es cuando la ansiedad nos prepara, como decíamos antes, pues para enfrentarnos a algo, y es un poco el motor de acción, y eso hace que nos pongamos las pilas y nos presentemos pues, mejor a una entrevista o a un examen, nos lo preparemos bien. El problema viene a ser cuando se convierte en patológica, ¿vale? Se desarrolla en situaciones como fobias, obsesiones, trastornos de ansiedad, este tipo de patologías. En principio, la sintomatología suele ser un poco pues eso, ¿no? Lo que hemos hablado, o sea, un aumento de la activación y se convierte en peligroso cuando la frecuencia o la intensidad de esa sintomatología nos impide llevar una vida normal. Por ejemplo, hemos tenido un pequeño golpe con un coche y es normal que las primeras veces que volvemos a coger el coche pues sintamos cierta ansiedad, porque de alguna manera nos avisa el cuerpo, oye, mira, cuidado, que has tenido, estás como más prevenido para lo que pueda pasar. ¿Cuándo se convierte en algo patológico? Cuando eso nos impide hacer una vida normal, y entonces dejamos de coger el coche, ya no salimos, nos da miedo, y entonces ahí estamos desarrollando otra cosa que ya sí que puede ser patológica. Claro, bueno, nos ocurre esto, nos ponemos en situación, nos ocurre un ataque de pánico o de ansiedad, ¿qué hacemos? Tenemos que ir al médico, vamos al hospital, al centro de salud, tratamos de superarlo con nuestros medios. ¿Qué deberíamos hacer? Claro, cuando tenemos un ataque de ansiedad, que es como la manifestación más escandalosa de la ansiedad, porque la sintomatología es muy
pues da la sensación de que te mueres, es muy, Sí. ¿no? Hay palpitaciones, falta de respiración, taquicardia, sudoración, y eso a veces se confunde con un ataque cardíaco, ¿no? Hay muchísima gente que tiene un ataque de ansiedad y va a urgencias Sí. confundiéndolo porque parece que la sensación es como que te fueras a morir, ¿no? Realmente la gente que sufre este tipo de trastornos, la primera vez es eso, muy aparatoso, da mucho miedo, pero la gente que los tiene normalmente ya sabe que es cuestión de tiempo, ¿vale? Que se va pasando y que no reviste ninguna gravedad salvo, pues eso, ¿no? La sensación que produce. Pero es verdad que pues las personas que de edad avanzada o con algún tipo de trastorno o de problema cardíaco, sí que es recomendable que acudan, aunque sea un trastorno de ansiedad, más que nada por los posibles efectos que puedan desarrollar. Claro. Bueno, la respiración es muy importante en una situación de crisis como esta, ¿no? Porque se produce la hiperventilación, ¿no? Entonces Claro. hay que respirar más tranquilamente, o una respiración diafragmática, que decís Eso los es. especialistas, Eso ¿verdad? es. Sí, uno de los síntomas principales en un ataque de ansiedad es la hiperventilación. O sea, la persona respira como con una respiración más superficial y eso hace que haya una saturación de oxígeno en sangre. Eso produce mareo y, claro, la persona se asusta, me estoy mareando, ¿esto qué significa? Sí. Eso todavía hace que nos metamos más todavía en el círculo de la ansiedad Claro. y los síntomas todavía son peores. Entonces, una técnica muy buena para controlar esa hiperventilación es la respiración diafragmática o respirar con una bolsa, lo típico que a veces vemos mucho en la tele, ¿no? Sí. Respirar dentro de una bolsa de plástico o de papel. Viene muy bien porque lo que haces con eso es nivelar los niveles de sangre, niveles de oxígeno en la sangre y desaparece mucha de la sintomatología, con lo cual tranquiliza y hace que pase antes. Claro. ¿Y qué tratamientos? Hablamos de tratamientos farmacológicos, terapias, hay que combinar ambos, más o menos. ¿Qué se suele aplicar, ¿no? A pacientes que padecen ansiedad? Bien, dependiendo un poco del trastorno de ansiedad, pues se utilizaría un tipo de terapia u otro. Pero es verdad que hay algunas cosas comunes a todos los trastornos de ansiedad, que son pues eso, la respiración diafragmática, como decíamos, la relajación, entrenamiento en habilidades sociales, en autoestima, en resolución de problemas, en parada de pensamiento. Bueno, hay unas cuantas técnicas que se pueden utilizar en terapia. Luego también la farmacológica. Hay una serie de fármacos que mejoran mucho los síntomas de la ansiedad, pero desde el punto de vista psicológico, aunque sí que son muy efectivos a largo plazo, una vez que dejas de tomarlos volvemos de nuevo a la sintomatología. Entonces es mucho más recomendable o bien alternar con terapia. Hay algunos casos pues igual más severos en los que sí es importante tomar farmacología, pero crea dependencia algunas veces y desde luego la terapia psicológica es mucho más efectiva, puesto que ayuda a resolver la situación, incluso a enfrentarte a otras situaciones que te pueden generar ansiedad con las herramientas necesarias para que no vuelva a suceder. Claro, en definitiva es un fortalecimiento el que se necesita, Eso ¿no? Para es. poder superar situaciones adversas que nos pueden llegar a todos, ¿no? ¿Y hay alguna manera de prevenir, es decir, que de alguna manera estemos serenos o tranquilos o tranquilas para que, bueno, pues no haya ningún problema que nos supere realmente y nos lleve a un extremo como este, un ataque de ansiedad, de pánico? ¿Hay herramientas que en el día a día podríamos llevar a cabo, Maite? Pues mira, hay una cosa muy importante y que hacemos muy poco, que es estar aquí y ahora, ¿no? Generalmente la ansiedad tiene mucho que ver con el futuro, con el que estamos continuamente pensando en lo que tenemos que hacer, en cómo voy a hacer esto, en qué pasará si, y si pasa, y si resulta que, ¿no? Entonces, claro, eso genera mucha ansiedad y probablemente luego resulta que no era para tanto la situación, pero entonces centrarnos de vez en cuando en estar aquí y ahora, o sea, estoy aquí, estoy disfrutando de este momento, a qué me sabe el agua, cómo noto la temperatura del ambiente, cómo es el sillón rozando mi espalda, la sensación del suelo, todo eso que hacemos muy pocas veces. Te estás duchando y notar cómo te cae el agua, todas las sensaciones de temperatura, de textura, sin dejarse llevar y corriendo porque tengo que ir, porque tengo que hacer. Ese ejercicio todos los días un ratico, la verdad que viene muy bien. Claro. Y los niños, porque también los niños pueden padecer ansiedad, ¿no? En este ritmo de vida que llevamos, los adultos, por supuesto, pero muchos niños no paran, tienen muchísimas actividades. Yo a veces me sorprendo, ¿no? Cómo unos niños tan pequeños pueden ir a tantas clases por la tarde tras haber estado en clase por la mañana y por la tarde. Sí, es una pena, pero cada vez más nos encontramos niños muy pequeños con
con muchos síntomas de ansiedad y tiene mucho que ver con eso que comentas, Amaya, o sea, el nivel de vida que llevan y mucha competitividad en los colegios, el rendimiento, mucha tarea para casa, después los padres les metemos en 14.000 extraescolares y no tienen tiempo para jugar, que es lo que tienen que hacer los niños a esas edades, y por desgracia esto hace que se generen muchos síntomas de ansiedad en los niños. ¿Sí? Bueno, pues atendemos a esta situación, uno de los males de Occidente, como decíamos, una de las dolencias más frecuentes, con ese más de 20% de la población que alguna vez ha sufrido ansiedad. Nos quedamos con estas recomendaciones, vivir el momento presente y disfrutarlo, ¿verdad? Con Maite Pascual, psicóloga. Gracias, Maite, por acompañarnos y buenas tardes. Gracias a ti, Amaya. Muchas gracias. Abrimos así el programa, una breve pausa y seguimos con otras historias. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar. Bueno, y de salud a la cultura nos situamos en Baluarte, en el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte. Enseguida que vamos a hablar de ritmos africanos, de acrobacias, de música y de baile, porque este jueves y viernes África se impone, como decimos, en el escenario de Baluarte. Pero antes queremos hablar de caballos y también de la vida de los caballos, de lo que sabe muchísimo el rejoneador y es Pablo Hermoso de Mendoza. Pablo Hermoso de Mendoza, quien revolucionó el rejoneo en los años 90, cuenta por fin los entresijos de una vida dedicada al caballo y al toro. En el corazón de los caballos se abre a sus seguidores para contar su primer contacto con el mundo de la equitación y de la doma, y es que no se puede entender su rejoneo sin conocer su infancia. Nazco en el seno de una familia rodeado de caballos, donde vivimos de los caballos, pero en una época donde pues toda la familia, todos los hermanos participábamos de las labores de la casa porque así era en aquel entonces, no éramos nosotros solos, sino casi toda la gente del campo, pues echábamos la mano y arrimábamos el hombro. El rejoneador navarro fue autodidacta y llegó sin escuela ni referentes hasta la alternativa, pero a su llegada a Portugal comenzó a pulir su técnica y marcar su propio estilo. Intenté pues que en el mundo del rejoneo trasladar esa equitación que yo conocía, ¿no? de convencimiento, de cariño, de buenos tratos al caballo, de enseñarle a que hiciera esa disciplina, pero sin forzarlo. Fue clave también en la lucha por la dignidad del rejoneador, buscando siempre equiparar la recompensa por su trabajo con la del torero de a pie. Sin embargo, reconoce que esta lucha ha de continuar, porque aún hoy queda mucho por hacer. Hay cantidad de rejoneadores que sobreviven difícilmente, que no están muy bien remunerados, que quitando las 2 o 3 figuras que estamos arriba, el resto, la verdad, que malviven en la profesión. Un libro con el que pretende conmover tanto al aficionado del rejoneo como al amante del caballo. Bueno, pues ahí tenemos el arte del rejoneo y todo lo que conoce bien el rejoneador de Estella, Pablo Hermoso de Mendoza, con quienes, con él y con sus compañeros estuvieron también nuestros compañeros Carmen Anzotegui y Mariano Ubeira. Nosotros nos situamos ahora en Baluarte, vamos a hablar de África, de ritmos africanos, y los representantes del espectáculo Modern Africa Circus están con nosotros. Álvaro Mouriz, ¿qué tal, Álvaro? Encantado, ¿Cómo estás? mucho gusto, Amaya. Bienvenido, Muchas por acompañarnos. Y Juanjo Equiza, ¿qué tal, Juanjo? Buenas tardes. Bueno, Circo de los Sentidos, ritmos, acrobacias, contarnos un poco qué está previsto, ¿no? Pues y cómo se concibe este espectáculo. Este espectáculo se concibe desde el año 2008. Winston Rudley, creador y fundador de esta compañía, digamos que su sueño desde pequeño había sido fundar una gran compañía al estilo del Circo del Sol, pero con el circo africano. Y este creador de la compañía, digamos, un número 1 a nivel mundial con espectáculos de circo, pues el año 2008 creó la compañía Circo de los Sentidos y actualmente está formada por más de 400 componentes de los mejores talentos del continente africano. Entonces, esto es, como te hagas una idea, el Circo del Sol africano, ¿vale? Es como una franquicia que van trabajando año tras año por todo el mundo y actualmente son 3 compañías que están girando por Australia, Estados Unidos y actualmente por España. Espectacular, ¿no? Espectacular. Bueno, 400 artistas en escena, y para que nos hagamos una idea, enseguida veremos imágenes, contarnos un poco, ¿no? Cómo son los números, cómo son realmente los mejores momentos o los momentos más emocionantes de este espectáculo. Lo primero que hay que decir es que está lleno de sorpresas. La gente a lo mejor en un primer momento piensa que lo que va a ver es circo, pero no es solo circo. No queremos desvelar tampoco mucho, pero podríamos decir que tendría un 40% de circo y un 60% de sorpresa. Entraría baile y demás cosas, danza, música, orquesta en directo, por supuesto.
Y bueno, contamos con una de las mejores bandas de África que están con nosotros, In Africa Band, y lleno de sorpresas. Realmente es como un viaje a África, ¿no? El espectáculo. El público que acuda a Baluarte durante 2 horas va a trasladarse al continente africano. Esto es, digamos, todo lo que África puede ofrecer al mundo. Es la producción más grande y más costosa que jamás ha hecho en África. Entonces, bueno, el público que acuda a Baluarte realmente lo que va a disfrutar y va a olvidarse de todos los problemas actuales y, bueno, hablando claro, pues va a disfrutar a lo máximo y va a viajar al continente africano durante las 2 horas y pico que dura el espectáculo. Con ritmos tradicionales de tap dance, con percusión, es pura fuerza durante todo el espectáculo. ¿Qué reacción tiene el público, ¿no? Según los continentes? ¿Qué sensaciones deja en el público? La audiencia se queda totalmente anonadada. De hecho, ya nos ha pasado en varios recintos en los que hemos estado que incluso se llegan a quedar sentados en el asiento totalmente quietos, pensando que puede venir más, y de hecho no se van, esperan hasta el final, y una vez que ya se apagan las luces se dan cuenta de que se ha terminado el espectáculo, porque es pura sorpresa en todo momento, muy impactante, la verdad. Bueno, estáis de gira, ¿no? Estamos de gira por toda España, la verdad que triunfando. Hemos hecho ya el Teatro Principal de Vitoria 4 funciones agotando localidades. De aquí vamos al Palacio de Festivales de Santander, clausuramos el Festival Internacional de Teatro Elegido, Jovellanos de Gijón, o sea, de punta a punta por toda España y cosechando grandes éxitos, gracias a Dios. La taquilla está funcionando bastante bien. Aquí dejar también claro que la Fundación Baluarte ha realizado un gran esfuerzo para traer este espectáculo, porque bueno, esto es una producción de alto coste y bueno, como veréis, está en la línea del Rey León y de estas grandes producciones que podemos ver en Estados Unidos y en Broadway. De hecho, esta compañía ha estado 4 temporadas en Broadway llenando a diario, o sea que hablamos de un montaje de alto calibre. Espectacular, un circo único en el mundo, realmente, ¿no? No hay una compañía similar girando por otras partes. No hay nada igual, no hay nada similar. Yo creo que el éxito de esto es la combinación. La combinación de cada uno de los artistas, cada uno nos traslada su cultura, todo lo que han hecho en familia durante pequeños, tiene una preparación desde pequeños y bueno, la mezcla nosotros pensamos que es perfecta y la gente desde luego tiene que venir a verlo porque es una oportunidad única en España de poder disfrutar de este gran espectáculo. Álvaro, ¿cuándo estáis? ¿Jueves y viernes? Jueves y viernes, a las 8, y el viernes ahora mismo no recuerdo la hora, pero jueves y viernes estamos actuando en el Baluarte. Perfecto, ¿se puede comprar todavía las entradas? Se puede, todavía tenemos entradas disponibles, quedan poquitas a la venta, pero bueno, que el público se acerque, que todavía algunas quedan disponibles. Bueno, pues nos ha llamado la atención desde luego de la programación de Baluarte este espectáculo y por eso están hoy aquí Álvaro y Juanjo. Que tengáis muchísimo éxito en Navarra, en Pamplona, y ojalá podamos ir a verlo, si nos deja la actualidad y el trabajo estaremos ahí. Gracias, de verdad. Gracias mucha por suerte. tu invitación y hasta pronto. Gracias. Bueno, pues música africana, acrobacias, bailes, bueno, realmente África aquí en Pamplona. Hacemos ahora una pausa y seguimos.